Buenas noches, América. El primer ministro británico Boris Johnson ha sido trasladado a una unidad de cuidados intensivos al haber empeorado su estado de salud. Johnson, de 55 años, contrajo la COVID-19 hace 12 días y fue ingresado en el hospital londinense de St. Thomas el domingo por la noche ante los síntomas persistentes que presentaba. Su estado de salud es estable y está bien de ánimo. Johnson está considerado un libertario y pasó de ningunear y bromear sobre la amenaza del coronavirus a tomárselo en serio cuando, según los expertos, era ya tarde. A pesar de la evidencia que llegaba de otras zonas del mundo afectadas, Johnson se negó en febrero y principios de marzo a adoptar medidas contundentes como el cierre de fronteras, de negocios o la suspensión de eventos públicos. Mientras en países vecinos como Irlanda o Francia anunciaban el cierre de escuelas, las del Reino Unido continuaban abiertas. El Festival de Carreras de Caballos de Cheltenham, que atrae a más de 250.000 personas y que se llevó a cabo el 10 de marzo, no se canceló, a pesar de que ese mismo día hubo 10 muertes por COVID en el Reino Unido. 10 días después, había más de 1.000. Incluso en días recientes, estando ya él en cuarentena con síntomas de la enfermedad, Johnson continuó ninguneando la pandemia en una llamada con líderes empresariales, al tiempo que les pedía construir ventiladores. Bromeaba con ellos sobre el nombre del proyecto, al que denominó Operación Último Jadeo, según informa la prensa inglesa. Es cierto que otros políticos europeos o del continente americano también han adoptado tarde las medidas, pero Johnson, como Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador en México o Daniel Ortega en Nicaragua, han sido más irresponsables porque todos ellos hicieron declaraciones, y algunos todavía hoy continúan haciéndolas, en las que animaban a la gente no solo a no hacer nada y a continuar con sus vidas, sino que les pedían salir a comprar, a cenar en restaurantes, a abrazarse, a reunirse o manifestarse, aumentando así el riesgo de una pandemia que no entiende de fronteras ni ideologías, pero cuya expansión se multiplica si no se toman las medidas adecuadas. Le deseamos una pronta recuperación a Johnson, que la lección que hoy le ofrece la vida sirva para que él y otros políticos a quienes gusta jactarse de seguir más sus instintos que a los hechos y los consejos de expertos, entiendan que sus decisiones y comentarios pueden salvar vidas o contribuir a que se pierdan. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en Bogotá y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, Nicaragua vive esta pandemia como si no le afectara. El gobierno de Daniel Ortega continúa sin adoptar medidas para frenar su expansión y los expertos no se creen los pocos contagios oficiales. Y desde hace casi un mes, nada se sabe de Daniel Ortega. Le preguntamos qué está pasando a Carlos Chamorro, periodista y director del portal El Confidencial de Nicaragua. En Brasil, cada vez más ciudadanos salen a ventanas y balcones desde su confinamiento voluntario para protestar por la gestión que está haciendo Jair Bolsonaro a la crisis provocada por el coronavirus. Dijo que era una fantasía y una pequeña gripe. Paulo Sotero, investigador del Instituto Brasil del Wilson Center, nos cuenta el coste que está teniendo en su popularidad. Y Ecuador cumple 7 meses de las protestas por el paquetazo del gobierno de Lenín Moreno. La organización Human Rights Watch pide ahora no olvidar y que las investigaciones de lo ocurrido continúen. Hablamos con su director para las Américas, José Miguel Vivanco. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos. Nicaragua es un país que parece inmune a la pandemia del coronavirus. Según los datos oficiales proporcionados por las autoridades del país, hasta hoy se reportan únicamente 6 contagios y 1 muerte. Un caso atípico en la batalla contra el coronavirus en el mundo. En los países limítrofes, como Costa Rica, hay casi 500 infectados y en Honduras más de 300 y 22 muertes. Nicaragua tiene un sistema de salud mejor organizado que otros países centroamericanos, pero los expertos cuestionan la capacidad de detección de los casos. Y el gobierno de Daniel Ortega ha decidido mantener sus escuelas abiertas, sus tiendas para que la gente vaya cuando quiera comprar y no ha impuesto restricciones a los ciudadanos.
Pero en medio de esta pandemia global, el líder socialista de la nación está desaparecido. No se sabe nada de Daniel Ortega desde el pasado 12 de marzo, cuando participó en una reunión virtual. Desde entonces está desaparecido, estuvo ausente de un velorio de uno de sus mejores amigos, no ha participado ni en actos oficiales ni en mítines promovidos por su gobierno. En las redes sociales ya se bromea y corre el lema irónico de «Sé como Ortega, quédate en casa». Pero su ausencia también ha despertado las sospechas de que podría estar enfermo. Ortega tiene 74 años. Saludo en Managua, Nicaragua, a Carlos Chamorro. Es periodista y director del portal de información independiente El Confidencial. Carlos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Cuestión de Poder. Buenas noches, Gustavo, gracias. ¿Qué está pasando en Nicaragua? Bueno, has descrito uno de los hechos que más repercusión está teniendo en el país. Por una parte, que el gobierno sostiene que únicamente ha detectado 6 casos de coronavirus, pero no informa y no sabemos cuántas pruebas han realizado. Mientras en El Salvador han hecho más de 1000, en Costa Rica varios miles, aquí el gobierno dice que ha hecho entre 100 y 200. Y lo más increíble es que anoche recibió una donación de 26,000 kits para pruebas rápidas donada por el Banco Centroamericano de Integración Económica, que también lo donó a todos los países centroamericanos. En otros países esta donación la fueron a recibir la vicepresidenta, el presidente, el ministro de Salud. Aquí fue un viceministro de Gobernación. Y en el reporte que dio hoy el delegado del Ministerio de Salud, no mencionó la existencia de estos 26,000 kits para hacer estos diagnósticos masivos. Entonces, es cierto, solamente han detectado 6 casos, pero no sabemos cuántas pruebas se han hecho y no sabemos si el gobierno tiene voluntad política para hacer estos diagnósticos masivos. Es lo que se le está demandando, es en lo que se le está emplazando al gobierno. Y el otro hecho es el que mencionas tú, hay un gobernante ausente. Bueno, eso es una realidad con la que los nicaragüenses hemos vivido por más de una década. Este es un modelo autoritario de un gobernante ausente y una vicepresidenta omnipresente. Pero el problema no es si Ortega hoy está viendo una serie de Netflix o está en cuarentena con su familia, sino que en Nicaragua lo que hay es un desgobierno. Y este desgobierno existe desde hace 2 años, desde que se produjo la matanza de abril. Este es un régimen que ordena, reprime y manda, pero no gobierna. Y con la crisis del coronavirus, esto puede resultar en una catástrofe nacional. ¿Cree usted que detrás de la ausencia de esa transparencia de datos, de la utilización de los tests para identificar nuevos casos de coronavirus, hay inoperancia o voluntad de no trasladar la información real, de que no haya transparencia? Creo que eso está en la naturaleza opaca del régimen. Y repito, no es algo que empezó con el coronavirus, es algo que se instaló desde 2007, un régimen de transparencia cero, un régimen autoritario que pretende controlar la información pública vanamente, porque de todas maneras la información se conoce, la información se filtra. Te doy otro dato más. El gobierno sostiene que los 6 casos existentes en Nicaragua han sido importados y que no existe contagio comunitario en Nicaragua. Pero resulta que el gobierno de Cuba, el Ministerio de Salud de Cuba, ha reportado 2 casos de ciudadanos cubanos que viajaron de Nicaragua a Cuba portadores del virus. Es decir, Nicaragua dice que solo importa, pero ahora resulta que está exportando casos a Cuba. Yo creo que hay una actitud política de ocultar información porque es coherente con la pretensión del régimen de alegar de que aquí no pasa nada, de que el coronavirus es un escándalo, es una alarma innecesaria. Algunos voceros del régimen incluso han dicho que es el ébola de los ricos y que solo es una enfermedad que afecta a los ricos, mientras el gobierno sigue promoviendo aglomeraciones masivas, fiestas patronales, procesiones religiosas que han sido suspendidas por la Iglesia Católica y el propio gobierno las sigue promoviendo. ¿Por qué? Porque pretenden mantener irresponsablemente una supuesta normalidad para seguir colectando impuestos, que es lo que le permite
seguir pagando la planilla de la represión. Porque recordemos algo, Gustavo, este es un estado policial. No sabemos nada de Daniel Ortega desde el 12 de marzo. Decía usted que forma parte de la dinámica de este gobierno, de un presidente ausente y de una vicepresidenta omnipresente. Pero en tiempos como estos se echa en falta la figura de Ortega. Y a pesar de ser un presidente ausente, sí es cierto que en mítings políticos o en eventos organizados por su propio gobierno sí se le había visto con anterioridad. Los rumores crecen y diversas informaciones periodísticas apuntan a que Ortega ya tenía una enfermedad previa al coronavirus. ¿Qué puede estar causando la ausencia ahora de Ortega, no solo del ámbito público normal, sino incluso de esos actos en los que entraría dentro de su normalidad el participar? La normalidad de ir, por ejemplo, a mítings políticos del partido o la normalidad de ir a el entierro de alguien que es muy cercano a él. Mira, en los primeros 100 días de este año, que se cumplen creo que pasado mañana, Ortega ha tenido 4 apariciones públicas en esos eventos que vemos a través de la televisión oficial. Es decir, en 100 días, 4 apariciones. La última fue esta del 12 de marzo. Esa es la realidad. Ahora, Ortega padece de una enfermedad crónica. No hay un reporte a la nación sobre cuál es su condición de salud, porque, repito, esta es una dictadura donde no hay acceso a la información pública y es probable que está en una cuarentena, él y su familia y otros miembros. De hecho, la señora Murillo no es tampoco que ella aparece públicamente. Ella hace un monólogo, un llamado telefónico a la radio y a la televisión oficial que se reproduce en los medios oficiales. Entonces, hay muchas conjeturas en relación a esa ausencia, pero repito, el problema no es que no se le vea la cara al presidente, el problema es que hay un desgobierno y esa crisis de gobierno es una corresponsabilidad de ambos. Aquí no es que Murillo gobierna y Ortega se dedica a otras cosas, no, este es una fusión de poder que hay entre esta alianza, entre esta pareja, marido y mujer, presidente y vicepresidenta, esposo y esposa. Este es un régimen familiar personalista que ha entrado en crisis desde la matanza de abril hace 2 años. Hay que recordar algo, Gustavo, cuando empezaron los asesinatos el 18, 19, 20 y 21 de abril, Ortega también estaba ausente. Y cuando Ortega apareció, creo que fue el 21, el 22 de abril, ya habían 20 muertos en el país. Y otra vez, Ortega asumiendo las responsabilidades de gobierno, al final hubo 300 muertos en esa matanza. Entonces, son inseparables las responsabilidades entre el presidente y la vicepresidenta. Carlos, ¿da usted credibilidad a esos reportes o esas informaciones que aseguran que Daniel Ortega podría haber traspasado? Mire, yo no veo ningún indicio. La señora Murillo, ayer que le escuché por última vez, pues le dijo al país que el presidente está pendiente de todos los nicaragüenses y que manda saludes. Y le acaban de mandar una carta de felicitaciones a no sé qué gobernante extranjero. De manera que, a menos que pudiese llevarse a cabo un acto monstruoso de ocultamiento, pero no sé, prefiero no entrar en esa clase de conjetura. No veo los indicios. Lo que está claro, repito, no solo es la ausencia, es el desgobierno, es una crisis del país. Y ahora quiero mencionar algo más. Por primera vez esta mañana, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, la señora Carice Etienne, que ha sido una aliada del gobierno de Ortega, dijo en una conferencia de prensa que el gobierno de Nicaragua no está cumpliendo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, es decir, que está haciendo todo lo contrario, porque está propagando el virus. De manera que la comunidad científica nicaragüense e internacional le está demandando a la Organización Mundial de la Salud que de alguna manera ejerza un elemento de presión para enderezar el rumbo de Nicaragua, porque es cierto que los hospitales y los centros de salud hoy no están atestados de pacientes positivos, pero no sabemos qué puede ocurrir en 15 días o en un mes. Carlos Chamorro, le mandamos un abrazo de solidaridad para seguir ejerciendo ese derecho, el del periodismo, el de la libertad de expresión
y también para que usted pueda ayudar a garantizar el de los ciudadanos nicaragüenses a estar bien informados. Toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo. Que tenga una feliz noche. Gracias, Gustavo. Buenas noches. Esto es Cuestión de Poder. Vamos a la pausa. Al volver, hablamos de Brasil. Estamos de vuelta en Cuestión de Poder. Crecen las manifestaciones de protesta en Brasil contra el presidente Jair Bolsonaro. En medio del confinamiento voluntario o recomendado de los ciudadanos que viven en las principales ciudades del país, se ha convertido en una cita habitual ver a esos ciudadanos brasileños salir a sus ventanas y balcones a gritar y golpear ollas y sartenes contra el mandatario brasileño por su gestión de la pandemia. Bolsonaro es uno de los pocos presidentes latinoamericanos en ningunear los riesgos del virus y negarse a tomar medidas. Describió el brote como una fantasía, una pequeña gripe, dijo, y como recuerda hoy el New York Times en un artículo sobre su gestión, su escepticismo sobre el virus encaja en una narrativa más amplia de su gobierno nacionalista de extrema derecha. Un Bolsonaro, recuerda el rotativo, que primero combatió el consenso científico internacional sobre el cambio climático y se encontró militantemente en desacuerdo con los esfuerzos globales para mitigarlo. Y ahora niega este coronavirus. Hoy él y parte de sus seguidores culpan de la crisis de la COVID-19 a, dicen, complots de izquierda en el país y malas prácticas extranjeras, en una velada alusión a China. Saludamos a Paulo Sotelo, es investigador distinguido del Instituto Brasil del Centro de Análisis Wilson Center, aquí en la capital estadounidense. Paulo, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Cuestión de Poder. Buenas noches. Gracias, Gustavo. Un placer estar contigo. ¿Cuán importantes son estas protestas de los brasileños que con ollas y gritos piden la dimisión o la salida de Jair Bolsonaro? Gustavo, son, digamos, una señal de la sociedad en contra a las posturas muy poco razonables, muy poco racionales del presidente Bolsonaro. Él está básicamente aislado políticamente porque mismos los jefes militares en Brasil, que deberían normalmente seguir su liderazgo, están apoyando claramente al ministro de Salud, Luis Henrique Mandetta, que ha decidido que no va a seguir las instrucciones de Bolsonaro, que va a seguir las instrucciones que le da la ciencia y por lo tanto ha, digamos, ganado mucha fuerza en Brasil en este momento. Es mucho más popular que Bolsonaro, dicen las encuestas. Brasil tiene, Gustavo, una tradición de sanitarismo, de medicina pública. Tuvimos un muy eficiente combate a la AIDS, a HIV, a la SIDA en los 80, los 90, y tenemos una tradición en salud pública con grandes científicos, etc. La postura de Bolsonaro le aisló políticamente en Brasil. Creo que es un presidente básicamente en este momento es una figura lateral, es una figura casi que irrelevante. ¿Está preparado Brasil para hacer frente a esta pandemia del coronavirus? No está preparado, digamos, dada la dimensión de la pandemia, pero creo que está más preparado que otros países, porque, como le dice, tiene una tradición de medicina pública, tiene una tradición de combates exitosos en otras pandemias. Le decía, la SIDA es algo que la manera como Brasil ha hecho hace 40 años ha sido considerado un ejemplo, un buen ejemplo para el mundo en desarrollo. Ahora, esto se complica bastante cuando se tiene una persona como este señor Bolsonaro en la presidencia que usa esto para hacer lo que, como dice bien el New York Times, para negar la ciencia, el cambio climático y cosas así, ¿no? Creo que vamos a vivir así. Los números que están siendo divulgados en Brasil subestiman el problema, como también lo hacen los números divulgados en Estados Unidos. Vamos a saber
después de las consecuencias de esto, pero los gobernadores de Estado, el Congreso brasileño, los líderes del Parlamento brasileño y la comunidad científica de medicina están movilizados y trabajando fuerte, ¿no? Según los datos oficiales del gobierno brasileño, se han confirmado 67 personas muertas, según el último reporte, en las últimas 24 horas, y ya ascienden a más de 500 los fallecidos. Es el primer país en número de muertes en América Latina. ¿Son creíbles los datos que ofrece el gobierno de Brasil o falta capacidad para testear y para conocer la realidad de los infectados y la extensión de este coronavirus y por lo tanto los datos no ofrecen más que una fotografía parcializada? Es una fotografía parcial en este momento. Creo que la realidad es bastante más seria de lo que los datos en este momento retratan. Creo que esto va a aparecer, como decía Gustavo, mismo aquí en Estados Unidos. Hay información de que los datos que están ahí en la tele todo el tiempo son subestimaciones porque las notificaciones no acompañan la realidad. Vamos a saber esto después, pero creo que el país, esto va a tener un costo muy grande en salud, un costo social muy fuerte, un costo económico enorme. Pero Brasil tiene condiciones de responder, sobre todo si el gobierno que estaría encargado de responder, de contestar, de reaccionar a la pandemia, no hiciera al contrario. El ministro de Salud está bastante bien prestigiado por sus funcionarios del ministerio, que son gentes muy conscientes de su responsabilidad. Creo que la jerarquía militar en este momento muy importante también está dando apoyo al ministro mismo después del ministro haber ignorado órdenes de Bolsonaro, que quería que él terminara con esta cosa de distanciamiento social, etc. Y ahí vamos, no vamos a ver, esto tendrá consecuencias serísimas, gravísimas. Bolsonaro sale de este episodio cuando él termine, no sabemos cuándo va a terminar, pero seguramente Bolsonaro sale de este episodio muy disminuido y creo que mismo su continuidad en la presidencia en el futuro va a ser una cuestión en debate. ¿Qué ha pasado con sus aliados? ¿Ha perdido aliados en este proceso que ponen en cuestión la gestión de la pandemia? Creo que en la clase política ya no tenía aliados antes, ya se aislado completamente. Creo que en el estamento militar es muy importante, significativo que su vicepresidente, Hamilton Mourão, ha tomado, digamos, el liderazgo de la respuesta y hace la respuesta racional, ¿no? Como tiene que ser. Bolsonaro lidera un grupo de gentes ideológicos de extrema derecha, junto con sus 3 hijos y con unos pocos apoyadores, y esto se pondrá más claro una vez que pase la emergencia. No sabemos cuándo. Esto va a tardar un poco en Brasil, me imagino que en todos los países vecinos. Esto va a ser cuestiones de meses, no vamos a tener un cuadro muy claro de la situación antes de mayo, junio, julio, pero creo que el señor Bolsonaro ya ha pagado un precio político fuerte, lo va a continuar a pagar, porque aquí no se habla de opiniones políticas, aquí es una emergencia que tiene que ver con la salud y la vida de la gente. En una entrevista radial reciente, Bolsonaro dijo: paz, calma y tranquilidad para aquellos que tienen fe. Hemos tenido otras gripes en el pasado, hemos ganado sin alarmismo. ¿Y quienes no tienen fe? Una gripe, alarmismo. Me pregunto, señor Sotero, si esta gestión está erosionando su alianza
con los grupos evangélicos, que fueron uno de los grandes pilares de su campaña que lo llevaron a la presidencia. No, claro que es donde tiene, creo que, una base de apoyo alguna, pero yo diría hoy es muy incierto que consiga tener esta base de apoyo, de decir que es una cuestión de fe. Las personas que tienen fe religiosa sí puede tal vez ser afectada por esto, pero esto no es una cuestión de fe, es una cuestión de ciencia. El presidente de Brasil puede decir lo que quiera, no cambia la realidad, y la realidad es que la ciencia no ha todavía identificado las características de este virus, no lo ha hecho en parte alguna. Claro que tenemos muchas esperanzas de que algunas encuestas, algunos testes que ya se empiezan o están para empezar en la Universidad de Pittsburgh, creo que la Universidad de Tel Aviv, creo que hay estudios avanzados también en centros de investigación en São Paulo y en otras partes, ¿no? Esto que nos va a dar la respuesta de la dimensión de este flagelo y de las formas de impedir que él se repita, pero en este momento el importante es tomar las medidas de mitigación, que la gente se quede en sus casas, lo que el gobierno brasileño debería hacer, está haciendo, el ministro Mandetta lo está haciendo, es aconsejar a la gente a seguir las reglas de distanciamiento social para exactamente bloquear el contagio y minorar, ¿no?, las consecuencias de esta epidemia. Termino. Las elecciones en Brasil van a ser en el año 2022. Quedan 2 años. ¿Cree que la erosión que está sufriendo Bolsonaro por esta gestión puede poner en riesgo sus aspiraciones a una reelección, como busca el mandatario brasileño? No apenas creo, creo que esto va a cambiar el cuadro político de Brasil bastante, de una forma muy fuerte. Antes de las elecciones del año 22 tendremos elecciones municipales este año, cuando ya podremos tener una primera indicación. Los alcaldes, los consejeros municipales son gente muy más cercana de la población que la gente que trabaja en puestos de gobierno, en las capitales, etc. Creo que sí, esto va a tener un impacto político. Yo creo que Bolsonaro es una figura transitoria y uno de los efectos de la pandemia en Brasil es exactamente haber disminuido su presencia, su importancia en el país. Es Paulo Sotelo, es investigador distinguido en el Instituto Brasil del Wilson Center, aquí en la capital estadounidense. Paulo, qué gusto escucharte. Gracias por tu tiempo y las explicaciones. Feliz noche. Un placer. Chao. Está usted viendo Cuestión de Poder. Vamos a la pausa. Al volver hablamos de Ecuador. Se cumplen 7 meses de las protestas que pusieron en jaque al gobierno de Lenín Moreno. ¿Qué lecciones se pueden sacar? Gracias por continuar con nosotros. Ecuador cumple estos días 7 meses de las manifestaciones y protestas que tuvieron lugar a principios de octubre del año pasado. Estudiantes, trabajadores, transportistas colectivos y especialmente el movimiento indígena rechazaron la suspensión de los subsidios al diésel y a las gasolinas Extra y Ecopaís en Ecuador, decidida por el gobierno de Lenín Moreno. Un mecanismo que el gobierno adoptaba para cubrir parte de la brecha fiscal y reducir el endeudamiento público. Tras 10 días de protestas, la Defensoría del Pueblo de Ecuador informó que, como consecuencia de las manifestaciones, 7 personas perdieron la vida en todo el país. 1.340 sufrieron heridas de diversa consideración y hubo más de 1.100 detenidos. La situación obligó a Lenín Moreno a dar marcha atrás y el 13 de octubre reinstauró las ayudas. En las últimas horas, coincidiendo con estos 7 meses desde esos dramáticos hechos, la organización Human Rights Watch publicó un comunicado en el que instó al país a no olvidar lo ocurrido. A pesar de la crisis por el coronavirus que hoy afecta a Ecuador, como al resto del continente,
La Organización de Derechos Humanos asegura que es necesario sacar lecciones para aprender de los serios abusos cometidos, dicen, por agentes de las fuerzas de seguridad, e instó al gobierno a hacer esfuerzos para que avancen las investigaciones sobre esos abusos policiales y violencia de manifestantes, para que todos los responsables sean llevados ante la justicia. Saludamos a José Miguel Vivanco, que es el director para las Américas de Human Rights Watch. Señor Vivanco, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Cuestión de Poder. Buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme a Cuestión de Poder. Muy buenas noches. Señor Vivanco, ¿teme usted que los hechos ocurridos hace 7 meses caigan en el olvido o que haya impunidad? Mire, a mí me preocupa que si estos hechos violentos no son debidamente investigados y sancionados, y ojo, que cuando hablamos de hechos violentos nos estamos refiriendo, por un lado, a los excesos policiales, a los abusos policiales, pero por el otro, también a hechos de violencia y delitos cometidos por algunos manifestantes muy violentos que atentaron contra la propiedad, que secuestraron a policías y que al mismo tiempo son responsables de heridas sufridas por algunos policías, como también los propios policías son responsables de graves abusos. Todos estos hechos, si no son debidamente investigados y los responsables ejemplarmente sancionados, tanto, insisto, policías como civiles, indudablemente que se pueden repetir en Ecuador, especialmente en un contexto similar, si se producen unas circunstancias difíciles desde el punto de vista económico, también podría haber manifestaciones y reproducirse este tipo de abusos. ¿Cree usted que el gobierno de Lenín Moreno está aprovechando la crisis del coronavirus para ralentizar esas investigaciones o adoptar medidas que repriman o que reduzcan los derechos fundamentales de los ecuatorianos? Yo quisiera creer que el gobierno de Lenín Moreno, que hasta ahora ha mostrado una distancia, una diferencia, yo diría sustantiva, con su predecesor, Rafael Correa, quien dirigió el país durante varios años con graves violaciones a derechos humanos y concentración de poder. Yo insisto, quisiera creer que el actual gobierno de Ecuador está adoptando las medidas necesarias y está impulsando las medidas para prevenir abusos, violaciones a los derechos humanos y hacer todo lo que esté a su alcance para que la justicia en Ecuador logre investigar estos crímenes y sancionar a los responsables, tanto a los policías como a los manifestantes violentos responsables por abusos a los derechos básicos. Ustedes en el artículo que publican en la organización Human Rights Watch dan cuenta de los avances de la Fiscalía y dicen que la Fiscalía General del Estado tiene hoy en curso investigaciones de 9 de las 11 muertes producidas. Esas investigaciones, ¿qué espera usted que den? ¿Qué resultados o qué deberíamos esperar? La justicia en Ecuador, durante la gestión del presidente Lenín Moreno, ha recuperado independencia. Y eso vale para los tribunales, como también para órganos tan importantes como el Ministerio Público, que son los que tienen el deber de impulsar estas investigaciones. Sabemos que estas materias están bajo investigación. Lo que nos preocupa es la falta de velocidad de las mismas y obviamente que entendemos que ante una crisis de la magnitud que se sufre en el planeta, como la que representa el coronavirus, las investigaciones judiciales se ven, dilatadas o asumen o tienen que enfrentar obstáculos adicionales. Acá lo importante es que, a pesar del desafío que representa una crisis mayúscula como la del coronavirus, los tribunales de justicia puedan seguir haciendo lo propio, seguir haciendo esfuerzos, especialmente el Ministerio Público. Le reitero una preocupación importante, y es el que si a raíz
de la crisis que representa el coronavirus, especialmente el impacto que genera a nivel de la economía de Ecuador, como también del resto de nuestros países. Se producen en un futuro cercano manifestaciones callejeras por la situación económica del país. Es importante que el orden público se pueda restaurar y proteger, pero siempre y cuando la fuerza pública actúe dentro del Estado de Derecho, no por fuera del Estado de Derecho. Y es importante también, esencial, que aquellos que se puedan manifestar en un futuro en cualquiera de nuestros países, incluyendo obviamente Ecuador, lo haga por métodos pacíficos. ¿Ha identificado usted algún indicio? ¿Tiene usted información que avale la posible intención por parte del gobierno de Lenín Moreno de buscar impunidad para los agentes involucrados en esos actos de violencia? No, no tenemos ninguna evidencia o sospecha que aquí haya un esfuerzo por obstruir la investigación judicial, porque todos estos hechos queden en la impunidad. Creemos que todavía en las autoridades, tanto las autoridades políticas como judiciales, existe el compromiso por determinar e identificar la responsabilidad y la identidad de los que son las responsables por estos hechos, es decir, los que cometieron estos delitos, tanto al interior de la policía como entre los manifestantes. Es una materia que hay que avanzar y concluir. No es fácil hacer estas investigaciones penales, pero nuestra preocupación es que esto no quede rezagado y luego se terminen reproduciéndose precisamente este tipo de abusos. Le pregunto por si esas preocupaciones que ustedes expresan hoy sobre Ecuador la han visto en algún otro gobierno de la región. En cuanto a la actitud de gobiernos que no estén interesados en que se investiguen estas materias cuando se producen abusos, desde luego, eso es propio de lo que ocurre en una dictadura. Y el mejor ejemplo en América del Sur es el caso de la dictadura de Maduro en Venezuela, donde cuando se producen violaciones a los derechos fundamentales no hay investigación alguna. Al contrario, es el régimen de Maduro el que ordena esas arbitrariedades, esos abusos por parte de sus fuerzas de seguridad y fuerzas de inteligencia, y como tiene concentración total del poder, se asegura que y garantiza que esos hechos no queden, no sean investigados y al contrario se aseguran de la impunidad de los agentes del Estado que participan en violaciones a derechos fundamentales. Ahora hablamos de Venezuela, pero me estaba refiriendo particularmente a un comunicado que también han difundido hoy sobre Bolivia. Dicen ustedes que el gobierno de Yanine Áñez ha aprobado un decreto que establece unas medidas contra la propagación de la COVID-19, que incluye, textualmente dice su organización, una disposición excesivamente amplia y vaga que habilita a las autoridades a procesar penalmente a quienes critiquen políticas públicas. ¿A qué se refiere? Me refiero a una disposición que ha surgido recientemente, el 25 de marzo, y que le da facultades al gobierno interino de Bolivia para perseguir penalmente, nada menos, aquellos que puedan contradecir las políticas o posiciones oficiales frente al coronavirus. En Bolivia se está presentando hoy día un grave retroceso en materia de libertad de expresión. El gobierno, con el pretexto de combatir el coronavirus, que es un desafío real y gravísimo, está recortando el ejercicio de las libertades públicas. Y lo que ha dicho tanto el ministro del Interior, el señor Murillo, como otros miembros del gobierno que se reflejan en ese informe, es el que aquellos que formulen críticas que puedan desinformar a la población. Ocurre que los conceptos de desinformación, lo que el gobierno pueda determinar que es desinformar o no, puede ser precisamente la opinión de algunos sectores, de médicos, de expertos en salud pública, de políticos de oposición que se atrevan
a contradecir, a criticar las políticas oficiales, las prácticas oficiales, las estadísticas, y eso les puede generar nada menos que un proceso penal. Eso es muy grave y por eso lo estamos denunciando y esperamos que el gobierno derogue esa disposición. De lo contrario, serán entonces los tribunales, en particular el Tribunal Constitucional de Bolivia, el que debería declarar esa norma inconstitucional. Esta disposición es comparable a las prácticas de Evo Morales en su último periodo presidencial, cuando tenía esas diferencias con los medios de comunicación, por decirlo menos. Yo no recuerdo una norma específica durante el gobierno de Evo Morales que haya vulnerado de una manera tan flagrante la libertad de expresión. Sí, obviamente, durante ese gobierno se produjeron serios retrocesos en cuanto a la independencia judicial. Evo Morales logró introducir algunas medidas para terminar con la independencia y autonomía de los tribunales, que estaban bajo la práctica, bajo la supervisión de su gobierno, al igual que medidas para hostilizar, para limitar el ejercicio de las tareas de la sociedad civil en Bolivia. Pero una disposición que tan flagrantemente vulnere la libertad de expresión, con expresiones ambiguas, vagas, que se prestan para todo tipo de abusos y para reprimir la crítica pública, no recuerdo que en esa época se haya dictado y por ello, y si lo hubieran hecho, lo habríamos denunciado y habríamos hecho las gestiones necesarias para que eso hubiera sido corregido. La denuncia de Human Rights Watch en boca de su director para las Américas, José Miguel Vivanco, hoy aquí en Cuestión de Poder. Señor Vivanco, gracias por acompañarnos. Feliz noche. Al contrario, un placer estar en Cuestión de Poder esta noche. Vamos a la pausa. Al volver, nuestra recomendación cultural. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colonna Mil. Alexandra, buenas noches. ¿Qué tenemos hoy? Muy buenas noches, Gustavo. Hoy vamos con una película brasileña, se llama Bacurau, y es una película que debió haber tenido su estreno en Estados Unidos en cines en estos meses. Eso, por supuesto, no pudo ser, pero aún así hay una lista de cines en el país que están vendiendo boletas virtuales para que la gente la pueda ver desde sus casas. Y pueden encontrar esa lista de cines, que son varios, en kinolorber.com. Cine brasileño, ¿por qué vale la pena? La película se desarrolla en un pueblito en Brasil que se llama Bacurau. Y este pueblo llora la muerte de su matriarca, Carmelita. Días después de la muerte de Carmelita, los habitantes del pueblo se dan cuenta de un suceso misterioso. La película brasileña Bacurau, que se las ingenia para salir adelante en tiempos de coronavirus. Gracias, Alexandra. Feliz noche. Gracias a ti, Gustavo. Muy buenas noches. Así terminamos. Gracias por acompañarnos, por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Cuídense y cuiden a los suyos del coronavirus. Feliz noche.